Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el repaso de señales y sistemas con la digitalización de señales. Entonces, para digitalizar las señales hay que convertirlas de digital a analógico, analógico a digital. En este caso va a ser proceso digital analógico. Vamos a ver los filtros analógicos, cómo seleccionar un filtro, uso de filtros digitales y un ejemplo práctico. ¿Por qué se da la conversión digital a analógico? Muchas veces es necesario reconstruir la señal analógica que hemos procesado digitalmente porque el mundo real es analógico, ¿no? Por ejemplo, si escuchamos la señal de audio digitalizada de los CD, de los MP3, etcétera, obviamente tienen que ser analógicas, ¿no? Porque si no, su oreja de ustedes no va a poder entender. Debemos llevar a cabo un proceso inverso a la digitalización, en el que convertimos una señal discreta a una señal continua. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es convertir una señal digital a una señal analógica. Bien, entonces se toman los pulsos digitales y los convertimos en un tren de pulsos. Y acá tenemos, ¿no?, la banda inferior, la banda superior que se va a transmitir. Este es el dominio del tiempo y este es el dominio de la frecuencia. Y se pasa la señal con un filtro paso bajo de la mitad de la frecuencia de la señal. Y se reconstruye. Al pasar la señal por el filtro paso bajo, se asegura que la señal analógica no contenga frecuencias mayores a la frecuencia NICUS. Tenemos acá que hacer un filtro paso baja, se reconstruye a una baja frecuencia de muestreo. No se olviden que el mundo analógico tiene menor frecuencia que el mundo digital. Cuando se utiliza una frecuencia de muestreo menor a 2 veces la máxima frecuencia presente en la señal, en el dominio de la frecuencia se solapan, ¿no? Es decir, hay un aliasing. ¿Qué es un aliasing? Es que hay muchas ondas que se suman y se contribuyen entre ellas y pueden perjudicarse o pueden aportar una sola señal, ¿no? Porque hacemos la transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y acá tenemos el proceso de conversión. Tenemos el filtro paso bajo, que solamente ciertas señales va a permitir pasar, y estas señales que son más altas no se va a permitir pasar, y por lo tanto se reconstruye la señal analógica original. En realidad no se puede producir un tren de impulso, por lo que nuevamente empleamos un mantenedor de orden cero, pero esta vez analógico. Tenemos acá el tren de impulso, como lo mantenemos, ¿no?, al orden cero, ¿no?, tanto para la parte negativa como para la parte positiva. En realidad no se puede producir un tren de impulso, por lo que nuevamente empleamos un mantenedor de orden cero, pero esta vez analógico, ¿no? Ahora este es analógico, ¿no? Tenemos acá un mantenedor de orden cero, ¿no? Se mantiene el valor hasta que llegue al siguiente, ¿no? Se mantiene el valor hasta que llegue al siguiente. La salida del mantenedor se hace pasar por un filtro paso bajo para obtener la señal deseada, ¿no?, o aproximadamente, ¿no? El mantenedor de orden cero en el dominio de la frecuencia es multiplicado por el tren de impulso de la función HF, ¿no?, la función sinusoidal, seno de x, seno de pi por x dividida entre pi por x. Aquí tenemos la señal mermada en frecuencia, como es que se está haciendo más baja en amplitud y menor en frecuencia al pasar por un filtro paso bajo. Para convertir la señal digital de orden cero a analógica, que se debe eliminar las frecuencias menores, la frecuencia de la señal a la mitad de la frecuencia de la señal, potenciar, es decir, multiplicar la frecuencia por debajo de la frecuencia, la mitad de la frecuencia de la señal, por el recíproco del efecto de orden cero, ¿no?, que es este de acá, 1 sobre sin de x en el rango de 0 a la mitad de la frecuencia de la señal. Esto representa una amplificación de cerca del 36% de la mitad de las frecuencias que han sido muestreadas. Aquí tenemos un filtro de reconstrucción ideal en frecuencia,
como lo que está está aumentando en amplitud hasta que llega a un tope de la señal y baja y se mantiene, ¿no? Aquí tenemos el mantenedor de orden cero, pasa por el filtro y se reconstruye la señal analógica. Aquí tenemos los filtros analógicos en la conversión de datos, ¿no? Tenemos un filtro analógico, perdón, una entrada analógica, una señal analógica. Después tenemos un filtro analógico. Este filtro es un anti-aliasing. ¿Para qué sirve el filtro anti-aliasing? Sirve para que no haya, eh, no haya solapamiento de las señales, ¿no? Que sean independientes. Después tenemos la entrada analógica filtrada, ¿no? Entonces, esto pasa al conversor analógico digital, ¿no? Después de que sea filtrado. Entonces ahí ya vamos a tener nosotros una señal digital, ¿no? Es decir, una digitalized input o una entrada digitalizada, ¿no? Luego de eso, tenemos acá la señal procesada, que se modula, que se simplifica, se comprime, se representa de alguna forma, se cuantifica, y después esa es la salida ya digital. Luego en destino tenemos un conversor digital a analógico, porque no se le puede mostrar a un usuario una señal que sea netamente digital, ¿no? Una persona entiende una cosa que es analógica. Entonces, después se hace la conversión de digital a analógico y tenemos una salida que es ya analógica, y esto pasa por un filtro analógico y tenemos ya la salida reconstruida, ¿no? La señal ya que era original, como se ha reconstruido, obviamente ha variado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesamiento de señales, hablamos de un filtro. Entonces, ¿qué viene a ser un filtro? No, en electrónica. Un filtro analógico es un dispositivo que limita el paso de ciertas frecuencias en una señal. Puede haber filtros paso bajo, paso alto, o también puede haber filtros que sean paso banda, ¿no? Entonces, filtro paso bajo limita a una cierta amplitud. Filtro paso alto es al revés, digamos, si queremos frecuencia alta. Y filtro paso banda es determinando una determinada banda, ¿no? De frecuencia, que es lo que permite filtrar. El filtro anti-aliasing es un filtro paso banda de la mitad de la frecuencia de la señal, ¿no? Los filtros analógicos son limitados con sus componentes electrónicos, es decir, que ningún filtro analógico va a ser un filtro ideal, no va a ser un filtro perfecto. ¿Cuál es la importancia de conocer el filtrado analógico? A pesar de que trabajemos solo con señales digitales, es importante conocer las limitaciones relacionadas con la utilización de filtros analógicos. Las características de una señal digital dependen del filtrado anti-aliasing, ¿no? Es decir, que no se solapen las diferentes señales. Las señales en la naturaleza son analógicas. Entender su naturaleza nos permite evitar el uso de filtros anti-aliasing y de reconstrucciones a través de programación. Es común tratar de disimular un filtro analógico con programación. No se puede, a través de la programación MATLAB, se puede ver cómo se utiliza hacer un modelo de un filtro analógico. Obviamente no es el filtro en sí, pero es una representación bastante buena que se hace del mismo. Aquí tenemos un filtro paso bajo ideal. Tenemos la ganancia de la señal, la amplitud original y también tenemos sobre la amplitud filtrada, ¿no? Y tenemos acá una frecuencia de corte en hercios. En este caso es 0.01 Hz. Significa que la señal va a alinearse a este filtro, ¿no? La forma de onda de un periodo, vamos a tener que la mitad del periodo máximo puede llegar a 1 hercio y la otra mitad máximo puede llegar a 0.001 Hz.
¿Qué pasa si aquí hay frecuencias mayores o aquí? Esas se descartan por el filtro. Aquí tenemos el filtro paso bajo ideal. En el mundo real no se puede crear una señal que tenga esa forma. No va a tener este corte perfecto, ¿no? Sino que va a haber una degradación. Hay varios, en realidad 3 filtros analógicos que para filtrado de frecuencias que difieran de sus características, ¿no? Hay el filtro de Bessel-Thomson, filtro de Bader-Worth y el filtro de Chebyshev, un poco más utilizado para esto. Cada uno de estos filtros puede ser diseñado con varios polos y ceros matemáticos, ¿no? Es decir, con valor y sin valor. Más polos, más componentes electrónicos o complejos de su filtro. Pero también va a ser mejor el resultado, ¿no? Es decir, hay más puntos para interpretar la señal. Bien, acá tenemos cómo sería un circuito genérico. Tenemos un diagrama común del filtro analógico, un circuito Salient Key modificado. ¿Qué elementos tenemos aquí? Tenemos una entrada y una salida. Ya tenemos la resistencia, está en función de una constante K, por los capacitores por la frecuencia. Y esta resistencia final, RF, va a ser la resistencia 1 multiplicado por otra constante K. Acá tenemos, por ejemplo, unos capacitores, una resistencia y un amplificador que nos da el resultado, ¿no? La señal ya filtrada, ¿no? Una señal, un filtro paso bajo. Aquí tenemos parámetros para cada uno de los filtros y entonces acá en diferentes etapas, ¿no? Nos dice cuáles son los parámetros que son diseñados por Bessel, Butterworth y Chebyshev, ¿no? ¿Qué opinan cada uno de ellos para estos parámetros, cada uno y cada dos, para poder calcular, ¿no? Entonces acá depende de las diferentes etapas que haya, ¿no? En los diferentes números de polos, ¿no? Los diferentes números de puntos. Si hay uno, si hay 1 o 2, si hay 1, 2, 3, 4, o si hay 1, 2, 3 o 4 polos, ¿no? Esto viene a ser el número de etapas que va a tener el circuito, ¿no? Entonces le da valor acá que se tiene que reemplazar en esta fórmula. ¿Cuáles son las características de esos filtros? Los filtros pueden ser medidos por las siguientes características: nitidez de frecuencia de corte, es decir, qué tan recto es esta frecuencia de corte, rizado y respuesta en función escalera. Nitidez de frecuencia de corte, cuán rápidamente decae la amplitud de la frecuencia a partir de la frecuencia de corte. En inglés se dice cut-off frequency sharpness o roll-off speed. Aquí tenemos nosotros la frecuencia de corte, fíjense cómo Bessel en 2 polos, en 4 polos, en 8 polos se va acercando, mientras más polos se va acercando a la frecuencia de corte ideal, ¿no? Que corta así en línea recta. Butterworth, fíjense que es mejor todavía, se va acercando más a la frecuencia de corte ideal, ¿no? Aumentando el número de polos. Y Chebyshev al 6% se acerca mucho más, ¿no? Cuando tenemos 8 polos que la frecuencia de corte ideal. Bien, ¿qué significa que un filtro su nivel de rizado? Es cuánto varía la ganancia en la banda de paso. Se mide generalmente en porcentaje y en inglés se llama ripple. ¿Qué significa? Es la variación de la ganancia que hay en la banda de paso, ¿no? Entonces tenemos acá cuál es lo ideal y qué es lo que dice Bessel en 2 polos, 4 polos y 8 polos, cómo se va acercando esa ganancia. Butterworth se acerca un poco más,
casi perfecto. Y Chebyshev, al 6% prácticamente consigue llegar a la frecuencia de corte en lo que respecta a la ganancia. ¿Y cuál es la otra característica que se ve de los filtros? Es la respuesta a la función escalera. ¿Cómo reaccionan los filtros a un cambio rápido de un valor a otro? En inglés se llama steep response. Bien, entonces, ¿cómo reaccionan los filtros a un cambio rápido de un valor a otro? Esa es la función escalera, ¿no? ¿Qué tan rápido el filtro se adapta a un cambio o se mantiene igual como si no haya habido ningún cambio, ¿no? Cuando hay un cambio se tiene que adaptar rápidamente a esos cambios y modificar el comportamiento de la señal. Bien, entonces tenemos acá cómo es Basel, qué tan rápido se adapta, fíjense. En 8 polos se adapta más rápido. Tenemos acá Budelbut, que ya está teniendo un rizado mayor, es decir, no se adapta tan bien. Y Chebyshev tiene un rizado todavía mayor. Es más complejo los cambios. Fíjense que para el tiempo y frecuencia Chebyshev era mejor, pero para el rizado el mejor viene a ser Bessel, ¿no? Porque tiene menor rizado, entonces tiene menor variación de la ganancia y el sistema se vuelve más determinista para encontrar la ganancia de la señal. Aquí tenemos el resultado de la señal con Bessel y con Chebyshev, ¿no? Como sea. Fíjense, este de acá está un poco más lejos del punto de corte. Chebyshev está más cerca, pero tiene problemas de rizado, ¿no? Chebyshev. En cambio, Bessel no tiene ese problema tan grande, aunque es más lejos su aproximación. Aquí tenemos unas características. Por ejemplo, tenemos la onda analógica. La forma de onda analógica tiene esto. Con filtrado de Chebyshev se reconstruye esto, con Bessel se reconstruye este, y sin filtro analógico tenemos esto, ¿no? ¿Cuál va a ser más aproximado? Pues en lo que viene a ser detalle, viene a ser Chebyshev, pero en lo que viene a ser la manera uniforme viene a ser Bessel. Y acá entonces cuando se elige un filtro, se ve qué características. Chebyshev optimiza la nitidez de la frecuencia de corte. Butterwood es el que presenta una banda de paso más plana y Bessel responde más rápidamente a los cambios de la señal. Entonces cada uno tiene una característica que lo hace mejor a los otros, ¿no? Chebyshev optimiza la nitidez de la frecuencia de corte, es decir, se ve más claramente mientras más polos donde es el corte de la señal. Butterwood es el que presenta una banda de paso más plana, se puede decir que en términos medios, y Bessel responde rápidamente a los cambios. Entonces, cuando se elige un filtro, se debe concentrar en la pregunta cómo la información es representada en la señal que nosotros queremos representar. Entonces, dependiendo de cómo se representa esa información, dependiendo de cómo se representa esa información, entonces se elige un filtro u otro, ¿no? Las señales generalmente almacenan información de dos formas: codificadas en el dominio del tiempo o codificadas en el dominio de frecuencia. Obviamente en la vida real todo es dominio de tiempo, pero después de hacer un procesamiento digital de señales, se transforma al dominio de la frecuencia para su manejo más sencillo de la señal. Entonces, cuando la señal es codificada en el dominio del tiempo, la información se almacena en la forma que tiene la señal. Ejemplos: electrocardiograma, señal de televisión blanco y negro, imagen o radio AM, todos esos tienen la misma forma que tiene la señal y están en el dominio del tiempo. Cuando la señal es codificada en el dominio de la frecuencia, la información se almacena en las frecuencias que tiene la señal, ¿no? Entonces, esas frecuencias que tiene la señal son diferentes a lo que viene a ser la forma de onda, ¿no? Entonces, ¿qué se codifica en frecuencia? Los audios, la radio FM y señal de datos en el módem. Esto nos proporciona mayor información, pero también
tiene problemas de distancia. Entonces, ¿qué filtro se utilizaría para una señal codificada en el tiempo? ¿Y qué filtro se utilizaría para una señal codificada en frecuencia? Pues para una señal codificada en frecuencia, yo utilizaría Chebyshev. Y para una señal codificada en el tiempo, que lo que queremos es respuesta rápida, utilizaría Bessel, ¿no? Entonces, en tiempo, tenemos Bessel o Budelbut, que es intermediario, y en frecuencia, Chebyshev o Budelbut también, ¿no? Porque tiene más nitidez Chebyshev en lo que viene a ser la frecuencia de corte. Y Bessel tiene una respuesta más rápida en el tiempo y Budelbut es un intermedio entre ambos. Dadas las limitaciones de los filtros analógicos, se está empezando a sustituir el trabajo más pesado, es decir, de mayor cantidad de información, con filtros digitales. Los filtros digitales se acercan bastante al rendimiento de un filtro ideal, pero por ser digitales necesitan que la señal sea digitalizada de alguna forma, ¿no? El filtro analógico directamente, ya después de haber procesado toda la señal, se puede utilizar. En cambio, el filtro digital se tiene que digitalizar la señal. Bueno, entonces una solución es la conversión multifrecuencia. Entonces se digitaliza a una frecuencia más alta de lo necesario, ¿no? Esa es la solución. Entonces se usa un filtro digital para eliminar las frecuencias no deseadas. Entonces se reduce el número de muestras, ¿no? Eso se llama decimation, ¿no? Se va a reducir el número de muestras. Y acá, por ejemplo, si se desea digitalizar la voz en banda de 100 Hz a 3000 Hz, se filtra analógicamente de tal manera que pasen todas las frecuencias menores a 3000 Hz y bloqueen todas las frecuencias mayores a 64.000 Hz. Entonces se filtra digitalmente todas las frecuencias mayores a 3000 Hz y se convierte de 64.000 muestras por segundo a 8.000 muestras por segundo, tomando una muestra de cada 8, ¿no? Es decir, se hace un muestreo de una octava parte de la señal, ¿no? Entonces, con eso se acabaría el procesamiento digital de señales. Ahora vamos a ver los conversores digital analógico y analógico digital que sirven para hacer este proceso de digitalización. Bien, entonces vamos prácticamente a repasar y renombrar algunos convertidores que hay analógico digital y digital analógico, ¿no? Entonces vamos a ver una introducción, definición, aplicaciones de convertidores digital analógico y analógico digital. Vamos a ver el principio de operación, redes de resistencia pesadas binariamente, redes R2R, alternativas, características, errores que hay de cuantización, errores estáticos, errores dinámicos, también tipos de convertidores analógico-digital, realimentados, integración, paralelo y algunas características de los convertidores. Entonces, ¿qué viene a ser un convertidor digital analógico? Circuito que tiene una entrada digital y da como una salida una tensión proporcional a la palabra digital. Fíjense, da una tensión, significa que da un voltaje, por lo tanto es analógico el resultado. ¿Y qué es un convertidor analógico digital? Circuito que tiene una entrada analógica y da como salida una palabra digital proporcional a la entrada analógica. Una palabra es una secuencia de bits, entonces eso ya se ha digitalizado la señal. Entonces tenemos aquí algunos elementos que permiten hacer estas conversiones: los procesadores digitales de señales, los generadores de señales analógicas, tarjetas gráficas de las PC y control de procesos continuos. Aquí tenemos, ¿no?, la conversión digital a analógico. Tenemos acá un número n de bits, ¿no? ¿Qué es lo que se va a pasar? Se va a hacer una sumatoria y una multiplicación de lo que viene a ser
el símbolo y la señal. Por ejemplo, el símbolo son los diferentes elementos que hay en el binario, digamos, una posición así. Por ejemplo, nosotros sabemos que un bit tiene 8 dígitos y sabemos que, por ejemplo, este es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabemos que si hay valor, este va a valer 1, este va a valer 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128. Entonces, estas posiciones de acá vienen a ser los x sub i. Esto viene a ser los x sub i. Y el valor que tenga acá viene a ser los datos, ¿no? Los d sub i. Y estos datos pueden ser 0 o 1. Si es que valen 0, todo el valor vale 0. Y si vale 1, va a ser el valor posicional que tiene acá, ¿no? Entonces, eso es lo que hace para convertirlo, esa secuencia que es binaria, lo convierte a analógico, ¿no? Entonces tenemos acá como la conversión de los puntos se va asumiendo una forma de línea recta. ¿Por qué? Porque la línea recta viene a ser la distancia menor que hay entre dos puntos y se simplifica. Puede que la onda original no tenga esta forma de línea recta. Puede que haya variado un poco, haya tenido un rizado, pero aquí va a ser la máxima aproximación que se tenga. Tenemos acá una red de resistencia ponderada. ¿Qué significa? Para poder convertir de digital a analógico, la señal digital pasa por un montón de resistencia. Y viene a seguir esta fórmula, el voltaje de salida o la tensión de salida. Entonces, acá están los datos, en estos datos, y los valores de resistencia que, dependiendo del número de polo, van a valer este valor o este valor. Tiene su dígito menos significativo, su menos significativo, y el dígito más significativo. También tenemos acá cuál va a ser la frecuencia de la señal, doble, es el máximo, el doble del voltaje del bit más significativo, ¿no? Para seguir el principio de Nyquist. Aquí tenemos una red de resistencia que se llama R2R, que reduce la dispersión de valores de R. Una resistencia está concatenada a su salida con la siguiente resistencia, ¿no? Y acá tenemos una resistencia que se llama R2R normal, tiene esta forma. Y bueno, ahora es al revés, ¿no? Ahora de digital a analógico, ¿qué es lo que se hace en los filtros? ¿Cuál es su resolución, no? Hay 3 pasos, tenemos la cuantización, tenemos métodos estáticos y tenemos también métodos dinámicos. ¿Cuál es la resolución? La entrada es el número bits de la palabra digital de entrada. La salida es el incremento de la tensión en la salida motivado por los dos códigos sucesivos de la entrada. Entonces, entre los métodos conversores estáticos tenemos offset, que se puede cancelar. Offset significa desplazamiento. Según el desplazamiento de la señal, vamos a representar algún valor analógico. Tenemos ganancia, es decir, cuánto se aumenta la relación de la señal entrada a salida. Y tenemos también la linealidad, ¿no? Qué tan lineal es la señal. Entre los métodos dinámicos tenemos el tiempo de establecimiento, tiempo de respuesta, al cambio de una entrada que puede tardar de entre 1 y 100 microsegundos. Aquí tenemos ejemplos de circuitos comerciales, convertores de digital a analógico. Tenemos de propósito general, que puede ser de 8 a 12 bits, de alta resolución, que 12 a 24 bits, y de alta velocidad, de 5 nanosegundos. Aquí tenemos un conversor digital analógico AD588 y entran los bits. Tenemos aquí los circuitos de control y acá tenemos los chips de latch y también de resistencia, ¿no? Acá pasa por también un conjunto de resistencia y un amplificador para dar la
resolución de la señal de salida. Acá tenemos también que la lógica de control es para dirigir la evolución del algoritmo de conversión, ¿no? Aquí tenemos un SC que significa Start Conversion o comienzo de la conversión, y otro pulso que se llama EOC, que cuando se activan estos dos significa final de la conversión. ¿Para qué sirve eso? Para poder identificar cuál es el flujo de datos cuál es el flujo de datos que hay, ¿no? Entonces tenemos acá el voltaje de entrada, tenemos la salida digital, ¿no? Que son un conjunto de n bits. Entonces, hablando ahora de los convertidores de analógico a digital, tenemos los retroalimentados, que vienen a ser escaleras de seguimiento y de aproximaciones sucesivas. Tenemos integradores, que puede ser de una rampa, de doble rampa, de tensión-frecuencia, y tenemos también los que trabajan en paralelo, o se llaman flash. Aquí tenemos escalera. ¿Qué significa escalera? Que modifican la salida de un conversor digital analógico hasta que detectan una señal de entrada, ¿no? Hay una señal de entrada, entonces ellos se van a retroalimentar hasta que vean otra señal de entrada, y esto se va a controlar por un reloj. Acá tenemos esta operación, que tenemos una amplificación de esta señal que tiene un circuito AND, tiene un contador, y tenemos acá el conversor digital analógico que pasa por el conversor. Acá tenemos el final de la conversión, ¿no? Todo esto determinado por reloj. El tiempo necesario para realizar una conversión en formato de escalera es muy elevado, es 2 veces elevado a la n multiplicado por el tiempo de reloj, ¿no? Eso es lo que se tarda en hacer la conversión. Tenemos acá los conversores de seguimiento, que es similar al anterior, pero no está determinado por un reloj. Puede dar una señal digital para cada ciclo de reloj bajo la frecuencia de conversión, ¿no? Aquí tenemos el inicio de la conversión, y acá, según el resultado, se va a encender o se va a apagar. Y si se va a encender, va a seguir convirtiendo hasta que se apague la conversión, ¿no? Tiene un contador que dice cuánto es el número que va a controlar. Y tenemos convertidores de aproximaciones sucesivas, que utilizan una lógica de control basada en el registro de aproximaciones sucesivas, ¿no? Tiene un reloj, tiene un inicio y un final de conversión, y tiene acá su registro de aproximaciones sucesivas, donde está el control para decir si sigue o no retroalimentando la conversión hasta encontrar el fin de la conversión. Tenemos otros convertidores. Tenemos acá, son convertidores acoplados. Se llaman convertidores de rampa simple. Aparte de los amplificadores, nosotros tenemos voltaje de tierra, voltaje referencial. Este viene a ser voltaje de entrada. Un voltaje referencial es normalmente un valor de umbral que no se debe superar. Tenemos los capacitores con puertas NAND. Tenemos señal de reloj, tenemos un controlador, y tenemos aquí el inicio de la conversión, ¿no? Y tenemos aquí el que resetea a través de un contador para determinar la salida o cuando acaba la conversión. Tenemos acá este es de simple rampla, y acá tenemos el de doble rampla, ¿no? Es un circuito un poco más controlado. Por acá está la otra rampla en este dispositivo de control. Pareciera que es más sencillo, pero en realidad este de acá, este circuito, es similar a todo esto aquí, ¿no? Tenemos convertidores de tensión-frecuencia, significa que recibe un voltaje y va a dar como resultado una determinada frecuencia, ¿no? Depende de la frecuencia de entrada, el voltaje de entrada, el voltaje de referencia, la resistencia y también la capacitancia que tenga el circuito. Y tenemos convertidores en paralelo. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para procesar señales mucho más rápido. Bien, entonces tenemos
que procesa la señal de forma más rápida porque cada parte es la misma, sin importar entrada, pero se va repartiendo entre diferentes convertidores. Todo esto lo controla un decodificador y las salidas son la misma cantidad de bits, pero es más rápido porque acá se divide esta señal de entrada en múltiples pedazos. Bien, y la caracterización de los conversores analógicos digital, tenemos que la cuantización, es decir, que determina qué números se tienen que representar, cantidades, pueden ser estáticos o puede ser dinámicos, ¿no? Tenemos acá la resolución de entrada, es la mitad del bit menos significativo, la salida es el número de bits que posee la salida digital, y tenemos entre los métodos estáticos el desplazamiento u offsets, la ganancia o la multiplicación de la amplitud y la linealidad, ¿no? Es decir, que siga de una forma estática. Los dinámicos tenemos que tienen un tiempo de conversión, tiempo requerido para hacer una conversión de analógico a digital, y esto determina mi frecuencia de muestra. Bien, jóvenes, con esto se acabó el tema 1. Ya, este se acabó el tema 1. A ver cuántos son ustedes. Bien, son 8 en la clase, ¿no? Y a ver, bueno, son 10 inscritos, pero solo 8 no han asistido hoy día. Entonces, el siguiente día, miércoles, ya vamos a empezar el tema 2. Hoy día voy a subir estos PDF y le voy a dar tarea una semana para que me hagan, ¿no?, un mapa conceptual de todo el tema. Ya en la plataforma lo voy a subir. Y la otra clase ya empieza el tema 2 y también ya vamos a determinar los grupos para que ustedes ya sepan qué van a hacer al final. Y vamos a, cuando se acabe el tema 2 vamos a poner la fecha del examen. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna consulta antes de acabar la clase. ¿El mapa conceptual lo vamos a subir por la página virtual o nos lo va a pasar los PDF o directamente no? Mm, o sea, los PDF van a estar en la plataforma virtual y ahí mismo tienen que responder su tarea. Ok, gracias. Y ya, acá hay una cosa que no cuadra, ¿no? Hay un chico y habla una chica. Ya, esa asistencia no vale por si acaso. Ya. Eh, entonces va a estar todo en la plataforma. Este ingeniero soy yo, digamos, estoy ahorita con otra computadora. Mi computadora está mal y es por eso que he puesto mi nombre, pero está con otra cuenta. Claro, no vale esa asistencia ya, porque no sigue. Se puede cambiar de cuenta. O sea, Ah, claro, no, es que no es mi computadora, por eso, digamos, es que no la claro, puedo hurgar, por eso estoy poniendo mi nombre. pero se puede y después otra vez vuelve el otro. Ajá, es que me la prestaron, pues por eso no la puedo hacer, no es Bien, mía, entonces es por eso. bueno, ¿Ya? ya no vale la asistencia. Ya entonces se tiene que subir la tarea, ya saben, se tiene que hacer a mano, se tiene que hacer en hoja de Trapper, se tiene que poner en todas las esquinas su nombre y su registro, y no se puede utilizar bolígrafo negro. ¿Ya? ¿Otra consulta? Ingeniero, ¿de cuánto más o menos van a ser los grupos? De dos. Gracias. Pero, ¿otra pregunta?
Ok, joven, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Ese día vamos a armar los grupos y empezar el tema 2. Hasta la noche ya va a estar su tarea en la plataforma. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.